¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase virtual asincrónica. En este caso, la temática que estamos trabajando es formación continua. Mi nombre es Juan Manuel Musante y vamos a estar trabajando el texto de la Organización de Estados Iberoamericanos, formación continua y desarrollo profesional docente. Recuerden que esta es la primera parte de la clase virtual asincrónica. Siempre que hablamos de formación continua tenemos que entender que es un proceso de trabajo que es constante, en el cual uno va a ir elaborando contenidos, va a ir trabajando con el docente, va a ir acompañándolo. Una cosa es capacitar al docente en un tema puntual y otra cosa es acompañarlo para que pueda ir desarrollándose. La formación continua es la actualización permanente del docente en ese contexto de trabajo. El docente también tiene que ser evaluado por competencias, por herramientas de trabajo, por desempeño, y también la formación continua sirve para que el docente pueda innovar, pueda ir trabajando e ir incorporando determinadas cuestiones que tienen que ver con la creatividad. El desarrollo ocupa un lugar central, como así ocupa un lugar central la formación continua, que es la herramienta que le permite al docente innovar y poder progresar en el ámbito de trabajo. ¿Cómo va a progresar? Mediante la búsqueda de la calidad educativa, como una relación entre el proceso y el resultado. Ya en otros videos hemos visto el tema de calidad educativa. Es muy importante también abordar la cuestión de la era digital, la inteligencia artificial, la virtualidad y cómo ese pensamiento crítico tiene que irse trabajando. Todas las imágenes que están diseñadas en esta presentación están hechas con inteligencia artificial, por ejemplo. Y es importantísimo incorporar herramientas para entender cómo una inteligencia artificial entiende incluso la formación continua y ahí tienen una imagen. Después vamos a ver el texto de Andrea Molinari en otros videos sobre formación docente en Argentina. Y hay una experiencia que toma la Organización de Estados Iberoamericanos que también está buenísima, que es sobre el desarrollo profesional docente en Quebec, en Canadá. Vamos a ir viendo todos los autores a medida que trabajemos el material virtual asincrónico para entender qué dice cada uno de la formación continua. Hay una primera sección del libro basado en la conferencia realizada en Santiago de Chile y voy a tomar estos autores: Pérez Gómez, Brouwer y Korthagen y Rosa Blanco Guijarro. Ángel Pérez Gómez, que es el que vamos a trabajar ahora, vamos a hablar de la era digital, cómo está desbordada la escuela, pero vamos a hablar de el rol docente y ese docente para qué escuela está formado. Vamos a hablar un poco de la cuestión de la era digital, cómo la escuela no está a la altura de las necesidades y demás. Otro tema importante es el tema de la calidad, que lo trabajamos con Niels Brouwer y Fred Korthagen, donde se trabaja la idea de estándar de calidad para el desarrollo docente continuo. Y vamos a hablar de el tema de Rosa Blanco Guijarro sobre la comunidad iberoamericana y la idea de formación continua. Y como les dije, en un segundo momento vamos a trabajar formación continua y desarrollo profesional docente en nuestro país, en Argentina, respecto a la idea de la política federal, y el texto de Céline Grant y Caroline Buque sobre desarrollo profesional docente en Quebec, en Canadá, mediante la formación continua. Vamos a hacer un cotejo entre el fondo de América, la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a trabajar Canadá por un lado y Argentina por el otro, como para hacer un cotejo de cómo entienden países diferentes la formación continua. El libro surge con un seminario internacional hecho en Chile en el año 2013, donde se analizaron las cuestiones propias de la formación continua y cómo el docente accede a esos sistemas de desarrollo profesional mediante la formación continua. Porque una cosa es la formación inicial del docente adentro de su carrera de grado o de su profesorado, y otra cosa muy distinta es la formación continua o la actualización profesional del docente cuando ya está trabajando. La Organización de Estados Iberoamericanos planteó este seminario pensando en que el profesor tiene que salir fortalecido. La profesión docente tiene que tener potencia para poder trabajar. Como también tiene que tener potencia y tiene que tener desafío la formación continua. La formación continua tiene que permitirle al docente actualizar los saberes pedagógicos, permitirle analizar las políticas sobre la formación continua, las prácticas de cómo se actualiza el docente y al mismo tiempo analizar distintas experiencias. El libro habla de Chile, habla de Brasil, pero yo me focalicé tanto en Argentina como en Canadá, pues son experiencias que son contrapuestas y se integran un poco en la idea de competencia. Como ven, les decía, las competencias son el punto clave de la formación continua en el docente. El docente tiene que incorporar saberes, pero tiene que al mismo tiempo incorporar habilidades, competencias. Tiene que saber liderar, trabajar en equipo,
tener transposición didáctica, tener tolerancia a la frustración. Pero por sobre todas las cosas también tiene que tener un pensamiento propio, una mirada crítica propia, incorporada dentro de un proceso de trabajo para construir nuevas competencias sobre la base de las que va a ir armando. La formación de los docentes es algo que está muy cuestionado muchas veces. ¿Y por qué el docente trabaja? Yo tenía una jefa que estudió porque vio a una señora dar una capacitación que trabajaba en una editorial y dijo, quiero estudiar educación. Ahí fue una salida más que una vocación. Hubo otra compañía de trabajo que decía, no, porque yo estudio docencia para tener un trabajo más, como diciendo que era un curro. Y no, la docencia es una profesión que hay que trabajarla, hay que formarla y al docente hay que actualizarlo, tanto en saberes como en competencias. Pero el docente no tiene el rol de expositor solamente. Hoy por hoy, y es algo que a mí me gusta también desde la práctica docente, trabajar la cuestión del rol tutor. Es una nueva forma de laburo, la del rol tutor. Uno como docente tiene que guiar al estudiante, ayudarlo, orientarlo para que uno como docente pueda orientar a ese estudiante en su propio proyecto de vida, tanto a nivel personal, social y profesional. El docente no es un expositor, tiene que hacer exposiciones dialogadas, transponer didácticamente los temas, pero tiene que tutorear al estudiante, orientarlo, acompañarlo, saber por dónde tiene que ir. También tiene que saber el docente generar una cultura favorable de trabajo, ¿sí?, para orientarse él al pensamiento práctico y orientar al estudiante en lo que tienen que hacer. De hecho, ustedes hicieron un plan de capacitación y ahora tienen que hacer un programa de formación continua. Esa orientación a la práctica, la adquisición de competencias, va a permitir que el estudiante adquiera el conocimiento, lo construya y genere lo que se llama un proceso de indagación. Porque la enseñanza no es unilateral, no es unidireccional, es una estrategia cooperativa. Hay una cooperación adentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo hago mancuerna con ustedes, hago equipo con ustedes para que ustedes adquieran esas competencias, adquieran esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes, esos valores y esas emociones. La teoría es importante, pero tienen que incorporar estos elementos como sistema de comprensión de lo que saben, de las habilidades, de las actitudes, de los valores y las emociones para potenciar su forma de actuar. Como para poder potenciar el buen desempeño profesional. Ustedes tienen un conocimiento, están motivados, van adquiriendo competencias. Yo superviso el plan de trabajo que hacen con la capacitación y superviso el programa de formación continua. Ustedes van a ir incorporando herramientas paulatinas y van a ir aprendiendo a enseñar. Muchas personas que estudian educación son docentes, entonces pueden ir incorporando las herramientas. Y tiene que haber una coordinación eficiente entre la institución en la que estamos trabajando y los contextos de práctica. Tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una sincronía de criterios para que ese proceso formativo se dé y que el docente tenga un buen desempeño profesional. Ahora, todo muy lindo, pero me van a decir, bueno, es Disney, es un mundo ideal. No hay algo ideal todo el tiempo, sino que la formación continua tiene cuestiones ásperas que hay que elaborar. La primera es que no hay mucha formación docente en la adquisición de competencias. Y uno tiene que tener en claro el perfil del docente con el que está trabajando, tiene que formarlo en competencias y tiene que consensuarlas a nivel institucional. Yo cuando trabajaba como vicerrector evaluaba con una rúbrica, con una grilla, y trabajaba con los docentes codo a codo para ver la cuestión de las competencias. No hay tanta regulación para formar en competencias, tampoco. La oferta y la calidad puede ser baja, puede ser media, puede ser alta, pero no hay una formación en competencias como para poder incorporar eso. No se habla mucho de formación continua, por eso está buenísimo que en esta carrera se trabaje formación continua como tema. Y la formación continua va de la mano de la calidad, de la cual se habla mucho, pero se sabe poco, y no se plasma en la cuestión de las políticas de desarrollo tampoco. Eso también es importante. Todos estos elementos son dificultades a tener en cuenta. Como hay que tener en cuenta el docente, la escuela y la formación, como les venía diciendo, del pensamiento práctico, que es la primera ponencia que le da Ángel Pérez Gómez. Ángel Pérez Gómez plantea que la escuela es de antaño, que está atemporal, que no está preparada para satisfacer las demandas actuales. La tecnología, la era digital, la inteligencia artificial se la comió cruda. Hay abandono escolar, hay fracaso. Al haber fracaso escolar, al haber abandono, eso nos da la pauta de que la escuela no está funcionando o que no está a la altura de lo que se le pide. Y si no está a la altura y hay abandono y hay fracaso, la escuela no tiene que tener una función compensatoria. Bueno, hago esto y el pibe, como sé que no puede hacer esto, le doy algo que lo equilibre, que lo compense y listo.
en gran medida viene de la familia. La escuela no tiene que venir a subsanar las deficiencias o las carencias que tiene la familia en su nivel sociocultural, o por no tener tiempo, o por no tener cultura, o por no poder educar a los hijos. La educación viene de la familia y la escuela se encarga de instruir a ese estudiante. Porque también, sea el estudiante de primario, secundario, terciario, universitario o de posgrado, muchas veces ve el contenido y lo ve como irrelevante porque no lo ve útil, porque no lo ve práctico. Por eso hay que ir al pensamiento práctico. Hay que desarrollar el conocimiento práctico, el conocimiento crítico, el conocimiento creativo. Y hay que desarrollar lo educativo. Las emociones, por ejemplo, la inteligencia emocional, las actitudes o la predisposición a ciertos temas para que tengan cierta utilidad, y los valores. Porque la escuela tiene problemas para desarrollar estos temas en específico, para potenciar estos tipos de desarrollos. Lo práctico, lo crítico y lo creativo son importantísimos. El pensamiento también se tiene que desarrollar. El sentido común, lo actitudinal, los valores, lo emocional tiene que estar. Hoy la escuela no está a la altura de eso. Lo que habría que construir es una nueva ilustración educativa para que esa escuela esté ayornada, esté a la altura, esté potenciada. Entendiendo que hay nuevas eras de trabajo. Está la era digital y está la era global. La globalización y todo el proceso digital se llevó puesto la cuestión de la escuela. La escuela tiene que estar a la altura. La escuela, en esa nueva ilustración, se tiene que adaptar a lo digital y se tiene que adaptar a lo global. Tiene que estar a la altura de las circunstancias y de las demandas. Sobre todo en la pospandemia. Eso también es importantísimo. ¿Cómo está a la altura o en qué consiste esta nueva ilustración o en esta nueva escuela ilustrada? En que lo emocional toma un lugar importante. El cerebro tiene nuevos desafíos, el cerebro tiene que tener plasticidad. Uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Va a ir desarrollándose, ese desarrollo evolutivo del adulto va a ir pasando. Tanto lo emocional como lo consciente como lo inconsciente. Lo inconsciente tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras emociones, con nuestros valores, pero al mismo tiempo también está lo emocional. Lo emocional es puntual. Lo emocional hoy prima. Uno a veces da contenidos que por ahí son más llanos, chatos, aburridos, pero uno tiene que emocionar al otro en ese proceso de trabajo. Porque si yo me acuerdo de un contenido, me acuerdo porque me interesó, porque me gustó, porque me llamó la atención. Siempre doy el ejemplo de una profesora de biología, que le decíamos la Garza, que creo que sigue viva, que es una maestra. Le mando un saludo. Y me acuerdo del sistema nervioso de cabo a rabo, porque lo explicó muy bien. Vaina de mielina, vaina de Schwann, axón, dendrita. Más allá de estar casado con una profe de biología, me quedó ese recuerdo del sistema nervioso y que aprendí un montón de cosas con ella. Porque me generó interés el sistema nervioso. Siempre hay que generar interés en la acción, en el contexto y en la finalidad. Porque ¿qué es lo importante? Básicamente uno tiene que desarrollar cualidades y las disciplinas que uno ve tienen que servir para incorporar habilidades. ¿Cómo así incorporar competencias? Como les dije, uno entiende, comprende, se da cuenta que tiene que ir incorporando competencias en esa era digital. Tiene que incorporar conocimientos, manejo de Blackboard, tiene que incorporar habilidades, manejar el Zoom, coordinar el tiempo. De hecho, estoy grabando esta clase y también tiene que ver con incorporar competencias. También actitudes. Esto de poder incorporar clases virtuales asincrónicas, tiene que haber una predisposición del docente a hacerlo. Los valores también y las emociones también están en juego. Como así están en juego los momentos en los cuales se construyen esas competencias y esos conocimientos. ¿Cuáles son esas competencias? Son las que les fui diciendo, pero las competencias se van a ir incorporando y necesitan de los conocimientos a partir de 4 momentos. Tal como dice ahí. El primer momento es formar a la persona en función de los problemas y los contextos de intervención. Cómo la persona tiene que adquirir herramientas para trabajar pensamiento computacional, para trabajar con diversidad, para trabajar con discapacidad, para trabajar en manejo de entornos virtuales. Después uno tiene que diseñar, apuntar, actuar, ejecutar ese programa de formación continua, lo diseña, lo ejecuta y después lo evalúa y lo reformula. En un primer momento, como les dije, uno tiene que ubicar el problema y los contextos de intervención y formar a la persona para que pueda comprender el tema, diagnosticar, diferenciar, discriminar, distinguirlo, evaluarlo, organizar y comprender lo que está haciendo, para pasar en un segundo momento ¿a qué? A dirigir la actuación y ver hacia dónde uno lo hace. A ver cómo uno actúa, hacia dónde uno va, qué alternativas tiene, cuáles son los objetivos, lo que están haciendo ustedes con el programa de formación continua. Para después desarrollar ese programa, ejecutarlo
y trabajar las habilidades, que puede ser ciudadanía digital, pensamiento computacional, calidad educativa, liderazgo, trabajar el control positivo de las emociones o adquirir habilidades técnicas. Siempre es importantísimo trabajar lo blando y lo duro en el medio. Para trabajar en un cuarto momento, ¿con qué tiene que ver ese cuarto momento? Con la idea de reformulación. Uno tiene que hacer un seguimiento del proyecto, evaluarlo, reformularlo para ver qué instancias de mejora van a haber. Para valorar el propio proceso y asumir las consecuencias que uno implementó con ese programa de formación continua. Uno medita reflexivamente sobre lo que le pasa y ve cómo aprende a aprender el otro. También es importantísimo eso. Nosotros vamos a posicionarnos con el programa de formación continua en el primer y el segundo momento. Van a haber herramientas del cuarto, pero no van a tener que aplicarlo en sí, van a hacer el programa. En la era digital tenemos competencias también. Si estamos hablando de un proceso de ayornamiento, de competencias y de un entorno con el cual tenemos que trabajar, tenemos que abordar dos problemas o dos cuestiones que a muchos docentes les cuesta. La incertidumbre por un lado y la saturación de información por el otro. El docente que se ve abrumado por la inteligencia artificial, por las cuestiones de la actualización de los temas y no saber cómo manejarse. Y acá entran en juego tres competencias que hay que adquirir en la era digital contemporánea. La mente científica y artística, la mente ética y social y la autonomía. La autonomía es importantísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene que trabajar de modo independiente, construyendo su propia sabiduría, sabiendo dónde se quiere formar, enfrentando los desafíos, los cambios, las incertidumbres. Uno tiene que estar todo el tiempo dependiendo del otro. La era digital nos da autonomía. Como nos da autonomía, saber convivir con el otro. Ese convivir con el otro y convivir con la diferencia o con lo singular es la mente ética y social. Es transitar la diferencia o la singularidad del otro. Pero al mismo tiempo, cuando puedo acompañar al otro en su singularidad y trabajo de forma independiente, soy creativo, soy crítico, tengo disciplina y encuentro la utilidad de lo que estoy aprendiendo. Esa es la mente artística y científica. La era digital exige tener lo científico, lo ético y lo autónomo. Antes, el docente que trabajaba mejor, ¿cuál era? El que sabía explicar bien, el que proponía didácticamente el contenido, el que era objetivo evaluando. Ahora, el mejor docente, y yo me considero en el antes y en el ahora, es una cuestión mía personal, el del carácter tutorial. Fíjense que como venimos trabajando a lo largo de los años, yo vengo de un modelo de formación en la UBA de saber explicar bien, de evaluar con objetividad, pero al mismo tiempo fui construyendo un carácter tutorial, viendo la trayectoria de cada uno de ustedes, viendo el proceso, viendo el recorrido. Uno facilita, orienta, guía, reconduce con la mente ética, con la mente creativa y con la autonomía. Es importantísimo entender que la era digital nos puso en un lugar de docente tutorial, no un docente que explica y evalúa con objetividad. Uno enseña lo que sabe, pero inconscientemente enseña lo que uno es, siempre lo digo. Es importantísimo que uno tenga pasión por el saber, por ayudar a aprender, y el docente tiene que tener esa convergencia entre las dos pasiones. Tiene que haber una unión entre lo que ustedes construyen como conocimiento, convivir con lo autónomo y que ustedes puedan hacer por sus propios medios la adquisición de los contenidos, y también trabajar en equipo entendiendo que somos todos diferentes, pero yo como docente que tengo que tener, y todos los docentes en la formación continua que tienen que tener, pasión por el saber y pasión por ayudar a aprender. Más allá de esto, en la era contemporánea, saliendo de lo digital, uno tiene que adquirir 4 competencias profesionales. Tiene que entender las situaciones, los procesos y los sistemas. Yo diagnostico situaciones en una institución que se queda sin alumnos y cierra porque tiene directivos incompetentes, una situación en un barrio, en una franja etaria determinada, en un grupo de estudiantes. Uno empieza a armar los temas en función de la realidad socioeducativa, en función de la carrera que está estudiando cada uno de ustedes, que en este caso es educación, como puede ser cualquier otra carrera donde se labure formación continua, y cada uno adquiere sus competencias y cualidades de forma particular, en función del currículum, del plan de estudios y demás. Otro concepto, que también es de Anijovic, es la idea de comunidad de aprendizaje. Yo trato de hacer equipos de trabajo como docente para que el aprendizaje sea relevante, sea permanente, sea interesante y que se pueda aplicar. Y que eso les sirva a ustedes para que el día de mañana se puedan autorregular, que puedan trabajar en equipo y que puedan progresar y llevar a la práctica todo lo que aprendieron en la materia. Porque a fin de cuentas tenemos que desarrollar las habilidades, los conocimientos, las actitudes, que son las competencias.
tomar la experiencia del adulto y del docente en formación, tomar las vivencias para desarrollar el pensamiento práctico. Son tendencias para desarrollar las competencias del pensamiento práctico. Tenemos 3, como dice ahí. La intelectual, la de pensamiento práctico de John y la de Kurt Hagen. La tradición intelectual es trabajar la vivencia y la experiencia. Es el conocimiento basado en la experiencia, típico de la andragogía. Si formo docentes, estoy formando adultos que están estudiando la profesión docente. El pensamiento práctico, reflexionar sobre la propia práctica. Eso también es una estrategia didáctica. Razonar desde la teoría en función de lo que uno hizo en la práctica. Y Kurt Hagen plantea la idea de teorizar la práctica y experimentar la teoría, las dos cosas. No hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Uno tiene que teorizar lo que uno hizo conscientemente y lo inconsciente también. Son tendencias que se trabajan en varios países, como se trabaja en Japón la Lesson Studies. ¿Qué plantea la Lesson Studies? La idea de que uno aprende, en Japón por lo menos, mediante la cooperación. Uno trabaja en grupo, tanto los estudiantes como los docentes. Se basa en una perspectiva de investigación-acción cooperativa. Se investiga, se trabaja, se abordan los temas de manera mancomunada, entendiendo que conocer algo es indagar. Yo como docente voy a otra clase, coopero con el otro docente, trabajo, porque entiendo que la enseñanza es una estrategia cooperativa. Y entiendo también que el conocimiento necesito adquirirlo para reproducirlo, pero al mismo tiempo necesito aplicarlo. Yo lo incorporo, pero eso se basa también en una construcción cotidiana. Lo que fomenta la Lesson Studies es un trabajo en equipo. Esto es una estrategia que pueden hacer dentro del programa de formación continua. Los docentes, por ejemplo, trabajan en equipo pensando en el diseño cooperativo de una unidad didáctica y van trabajando entre todos de manera mancomunada eso. Es una manera de trabajar, puede ser una estrategia o una actividad del programa de formación continua. Como también lo tiene que ser la construcción de una nueva cultura docente, lo cual es más difícil, porque la nueva cultura docente tendría que trabajar el pensamiento práctico, el desarrollo de las competencias y trabajar de manera cooperativa para reflexionar sobre la propia práctica. Ir y venir entre la teoría, la práctica, experimentar la teoría nuevamente, repensarla, reconstruir los hábitos, porque todo proceso de trabajo docente en la formación continua y en la vida cotidiana se basa en la toma de decisiones. Como así se basa en evaluar las competencias. Uno como directivo tiene que evaluar la capacidad del docente y asimismo tiene que evaluar el desarrollo del estudiante. Uno trabaja de manera personalizada, genera estrategias didácticas, hace tutorías, tiene que renovar las estrategias. La conferencia de la OEI toma esto de los materiales virtuales asincrónicos, como estamos haciendo acá, incluir videos, grabaciones, diseñar actividades prácticas en función de la teoría es una manera de evaluar las competencias. Usar los videos, como es este caso, para promover la autonomía de ustedes. Esta idea de aprendizaje autodirigido y después hacer las tutorías para ver las cualidades que ustedes tienen y poder tutoriarlos como tal. Y finalmente, como último tema, vamos a hablar de los ejes de la formación continua. ¿Qué necesita uno como profesional de la educación para trabajar la formación continua? Primero, la formación permanente, es constante. La formación continua es un desarrollo y una actualización permanente. Investigando, accionando, participando. Uno tiene que entender que el ser docente es una construcción de aprendizaje que se da a lo largo de la vida. Uno indaga, evalúa, reformula la práctica cotidianamente, porque uno tiene que revisar sus acciones, sus momentos, sus métodos de trabajo. La permanencia de la formación es algo clave, porque sin formación continua no hay desarrollo y sin desarrollo no hay un docente ayornado ni un docente que aprende. Hasta acá la clase virtual asincrónica en esta primera parte. Los próximos materiales virtuales asincrónicos, que van a estar divididos en varios videos, son los siguientes. El de Niels Brower y Fred Kortegen, estándares de calidad para el desarrollo docente continuo. Va a estar también el de Rosa Blanco Guijarro, formación continua en la comunidad iberoamericana. Eso seguramente esté fragmentado en algunos videos. Lo mismo va a pasar con el texto de Andrea Molinari sobre formación permanente y la política federal en Argentina. Y después, como le dije, el texto de Céline Garant y Caroline Buque sobre desarrollo profesional docente en Quebec y cómo Canadá y Argentina entienden la formación continua. Vamos a hacer un contraste entre los dos países. Hasta acá esta primera parte de la clase virtual asincrónica. Desde ya espero haber sido claro. Voy a cerrar con esta frase de Albert Einstein que dice así: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Uno, cuando atraviesa un proceso de formación continua y diseña un programa, genera información.
pero uno tiene que producir aprendizaje y tiene que generar experiencia para que ese aprendizaje se pueda internalizar. Hasta acá la primera parte de esta clase virtual asincrónica. Desde ya les mando un fuerte abrazo y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver este material. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.